¿Se puede empezar? Sí. Bueno, muy buenas tardes con todos los presentes. Agradecer a los exponentes presentes, a los profesores que se han dado un tiempo para tocar este tema bastante importante, ¿no? Que no solamente es un tema del Perú mismo, ¿no? Sino de diversos lugares del mundo. Y queremos agradecer, ¿no? Que nos quieren contar un poco de sus experiencias y cómo han podido lograr que la filosofía regrese a los colegios, que es un tema que realmente nos está importando. Es un evento organizado pues por los estudiantes de la carrera de filosofía de San Marcos y otros compañeros que quieren participar, que son la Asociación de Egresados, los compañeros de educación de San Marcos. Entonces todos nos hemos unido por esta causa, por esta lucha justamente que creemos justa, ¿no? Y que es necesaria para el desarrollo de nuestro país. Entonces, por eso y con estos objetivos se ha realizado este conversatorio para poder informarles a los presentes, a los quienes están viendo esta ponencia, de las situaciones de otros lugares y cómo podemos acoplarlo pues al desarrollo de nuestro propio país, ¿no? Bien, creo que en cuestión podríamos presentar, ¿no? A los moderadores que se han tomado un tiempo para estar aquí presentes. La dinámica de esta ponencia va a ser realizada y que vamos a consta de dos preguntas, ¿no? De justamente para los exponentes y cada uno va a tener 5 minutos para poder desarrollarlas aproximadamente, con intención de que todos puedan vertir un poco de su conocimiento, ¿no? Y que junto a ello podamos sacar una conclusión y podamos sumar a esta lucha, ¿no? Bien, como inicio vamos a tener al profesor Guillermo Hurtado de México, ¿no? Muy buenas tardes, profesor, ¿cómo está? ¿Me Muy escucha? bien, muchas gracias. Muy contento de estar aquí con ustedes ahí en Lima, aunque sea a la distancia. ¿Qué tal, profesor? ¿Cómo se encuentra? Gracias por estar presente también, aunque sea a la distancia, como usted dice, ¿no? Pero siempre presente por una lucha. La pregunta que le queríamos hacer esta tarde, ¿no? Bueno, Sí. saludar también a aquellos que están desvelándose, como España. Queremos hacerle una pregunta respecto a qué dice. ¿Por qué se ha retirado y o desfigurado el curso de la filosofía en los colegios? ¿Y a qué intereses responde? ¿Quiénes promueven esto y por qué? Lo escuchamos, profesor. Gracias. Muy bien. Bueno, antes que nada quiero señalar que aquí en esta videoconferencia se encuentra también el doctor Gabriel Vargas Lozano, es mi compañero en la lucha para defender la filosofía aquí en México. Gabriel y yo, junto con otro amigo nuestro, José Alfredo Torres, fundamos en 2009 el Observatorio Filosófico de México. Seguramente lo que yo diré luego lo después podrá complementar Gabriel Vargas. Entonces, trataré de dejar algunos huecos para que los pueda llenar, ¿no? En 2009 sucedió algo insólito en México que nadie se esperaba, y es que de un plumazo se borró el área de humanidades entera del currículum de la educación media superior, es decir, lo que se conoce también como bachillerato o preparatoria también, ¿no? Bueno, todo el área de humanidades desapareció, incluyendo filosofía. Nos dejó sorprendidos, o sea, no podíamos creer que estuviera pasando esto, ¿no? Sin embargo, esto era el resultado pues, de una política educativa que se había empezado a instalar en México desde tiempo atrás, por lo menos desde el año 2000. Una política educativa que respondía a intereses internacionales, ¿no? Estamos hablando no de una política nacional, no es una coincidencia de repente que quieran quitar la filosofía en Perú, en España, en otros países, no es coincidencia, esto no es una coincidencia, esto responde a una visión global acerca de la educación, ¿no? Y a la acción de agentes globales muy poderosos, ¿no? Que ponen presión a los gobiernos para que modifiquen sus planes de estudios de esa manera, ¿no? En México, el actor internacional que estaba detrás de esta política era la OSD, la Organización Económica la Organización para el Desarrollo Económico a la que México pertenece. Y pues bueno, lo que se buscaba era implantar
lo que aquí se conoció, y no sé si eso se conozca de la misma manera en otros lados, como el modelo educativo de las competencias. Es decir, la educación pública se adopta una, formatos, ¿no? y modelos de educación que son importados de los modelos de capacitación laboral de las empresas. Entonces, lo que se busca es que el alumno tenga ciertas competencias para que pueda cumplir con ciertas tareas que son requeridas por el mercado económico internacional. Entonces, estas organizaciones como el Banco Mundial y la OECD exigen a los gobiernos de países como los nuestros, países en desarrollo, que, entre comillas, mejoren su educación. ¿Qué significa eso? Que produzcan sujetos que salgan de las escuelas públicas, que tengan ciertas capacidades, ciertas competencias, ciertas habilidades, que les sean útiles ¿a quién? A ellos no necesariamente, al mercado de trabajo internacional, ¿no? Y que supuestamente eso va a beneficiar a los países, dado que estos nuevos sujetos, ¿no? Que egresen de las escuelas serán sujetos económicos que impulsen el desarrollo de las naciones. Todo esto es una visión pues completa acerca de cuál es la función de la educación, de cuál es la función del Estado en relación con la educación, de cuál es el modelo de sociedad. O sea, no estamos hablando, o sea, detrás de la eliminación de la filosofía de las humanidades hay toda una visión del mundo muy completa, ¿no? No se puede, que se tiene que tomar en cuenta para poder atacar realmente, ¿no? A la causa de fondo de lo que está sucediendo. Este modelo de educación le da mucho énfasis a la evaluación y sobre todo a las pruebas estandarizadas. Lo que vemos es una educación al servicio de la evaluación y no una evaluación al servicio de la educación. Entonces hay, por ejemplo, lo que seguramente ustedes conocerán, que se llama la prueba PISA. La prueba PISA es una prueba internacional en lo que se mide básicamente tres cosas. Se mide matemáticas, se mide dominio de idioma y pensamiento lógico matemático abstracto, ¿no? La idea es que las mejores escuelas, los mejores países son los que tienen los mejores resultados en esta prueba. Ahí no se pide nada de conocimientos de filosofía, no se pide que hayan leído El Quijote de Cervantes o no, no se pidan que conozcan la diferencia entre una cantata y una sonata. No, lo único que importa para estas pruebas internacionales son estas habilidades lógico-matemáticas y de lenguaje. Lo demás es irrelevante. ¿Qué pasó en México? Ante el fracaso de México en esta prueba PISA, el gobierno, desesperado, decide cambiar la escuela, ¿no? Y entonces, como si fuera un barco que se está hundiendo, ¿no? Dicen que, bueno, pues tenemos que echar por la borda, ¿no? Lo que menos importa, el lastre, ¿no? Y voltearon a su alrededor y lo que encontraron fue la filosofía, fue las humanidades, fue la historia, fue la literatura, y empezaron a tirar todo eso por la borda, ¿no? ¿Por qué? Porque nada de eso servía para que México subiera en el ranking de la prueba internacional PISA, ¿no? Bueno, esto creo yo es el origen del problema, ¿no? En contra de eso se formó el Observatorio Filosófico de México. Ya no voy a hablar sobre eso, yo creo que el doctor Gabriel Vargas podrá contarles entonces cómo fue que nos organizamos de manera totalmente espontánea, nadie nos dijo cómo, realmente actuamos casi por intuición, ¿no? Pero con una enorme firmeza que no debíamos aceptar que se quitara la filosofía de la educación media superior en México. Esa fue nuestra convicción absoluta, que íbamos a hacer lo que fuera necesario para que esto no sucediera. Y eso significaba, y ya con esto acabo, que no podíamos conformarnos, ¿no? con reclamar desde el sillón de nuestro estudio, de lamentarnos en algún artículo de periódico, de comentar con otros colegas lo terrible que eran estos tiempos, sino que tenemos que pasar a la acción política organizada. Esa es la única manera, nos dimos cuenta, en la que íbamos a poder detener esta desaparición de la filosofía que, como les dije, respondía
a poderosísimos intereses políticos y económicos. Ahí me detengo. Gracias. Gracias, profesor Guillermo. Y es muy cierto que se debe llegar a la lucha, ¿verdad? Bueno, profesor, bueno, a continuación vamos a tener al profesor Pablo Vargas Rodríguez de Colombia, tiene su doctorado en educación de la UFPA de Brasil. Profesor, Pablo Vargas Rodríguez, ¿está presente? Sí, buenas tardes, aquí estoy. Muy buenas tardes, profesor. ¿Qué tal? La misma dinámica, tenemos 5 minutos para responder la siguiente pregunta, que es, ¿por qué se ha retirado y o desfigurado el curso de filosofía en los colegios y a qué intereses responde quiénes promueven esto y por qué? Angélica, muchas gracias por la invitación. También agradezco a quienes organizaron todo este ejercicio. Y bueno, para referirme a la pregunta, quiero contarles desde mi lugar como colombiano que no se ha retirado formalmente la filosofía de los currículos. Sin embargo, me gusta mucho el término que utilizan en la pregunta, se ha desfigurado un poco. Y la manera en que se ha desfigurado en el caso colombiano tiene algunos antecedentes importantes y quisiera destacar uno de ellos. En Colombia hay una prueba estandarizada para todos los estudiantes de la educación media, denominada prueba saber. Y esta prueba, más o menos desde el año 2009, cambió y los aspectos que evalúa esta prueba son lenguaje, matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales, inglés, competencias ciudadanas y lectura crítica. Y el primer argumento con el que comenzó a desfigurarse, digamos, el curso de filosofía un poco, es que no se estaba evaluando en las pruebas estandarizadas. La respuesta, digamos, institucional del Ministerio de Educación es que estaba implícita la filosofía en otros ámbitos, en la ciudadanía, en la lectura crítica, en la comprensión del lenguaje, etcétera. Entonces, este es un primer antecedente y una razón inicial de que comience esta, digamos, mirada un poco desfigurada sobre la filosofía es que no se sabe muy bien cuál es el sentido de la filosofía, ¿no? Y entonces se cree que la filosofía solamente promueve reflexiones o rigor mental general y se piensa desde algunos lugares que esto también lo pueden generar otras disciplinas, otro tipo de ciencias naturales, la tecnología, etcétera. Entonces creo que hay una confusión por el sentido mismo de la filosofía, que si bien la filosofía genera habilidades, también se ocupa de unos objetos muy importantes, que en sí mismos son importantes. Los temas de la filosofía son importantes y son tan importantes como las habilidades que estos generan. Otro argumento que creo que contribuye a este desdibujamiento es una concepción de la utilidad reducida. Entonces, también muy en sintonía con lo que señalaba el profesor Guillermo, una concepción bastante utilitaria de la educación donde todo lo que se enseña desde el sistema educativo debe generar unos productos verificables, observables mediante la evaluación, ¿sí? Bastante útiles. Y dentro de esta lógica se deja de lado algo muy importante, y es que también es útil otras cosas que no se materializan como se puede materializar una mesa, ¿no? Puede ser muy útil, también en un sentido más amplio, poder analizar una situación existencial, puede ser muy útil aprender a comprender las angustias de la vida. Este tipo de cosas, como no son tan fácilmente medibles, no entran en el canon del proceso producto, entonces se considera que no son útiles, porque tal vez sus productos no se pueden ver ni verificar tan rápidamente y a corto plazo. Y otra razón que encuentro es una razón de tipo administrativo. Resulta que en Colombia, por lo menos en el caso de las instituciones de educación básica y media, la carga, la intensidad horaria de la filosofía es poca, más o menos está entre 1 o 2 horas semanales, y esto hace entonces que los profesores de filosofía se queden sin carga académica. Entonces hay dos opciones. Una, o el profesor de filosofía debe asumir otras cargas de democracia, civismo, educación religiosa, o dos, que otro profesor que tal vez tiene una hora libre asuma el espacio académico de filosofía porque tiene alguna afinidad o algún interés particular, a veces más personal que profesional. Esto entonces, ¿qué genera? Justamente genera
una vez más como una confusión sobre el sentido mismo de la filosofía. ¿Quiénes promueven esto? Nuestros gobernantes locales a menudo también han manifestado que debería enseñarse en la escuela cosas realmente importantes. No sé muy bien qué quieren decir con esto, pero supongo que se refieren a cosas que sirvan para desarrollar buenas técnicas, a cosas que sean de una empleabilidad más fácil, digamos, como este tipo de cosas supongo yo que tienen en su cabeza. Y además de ello, eh, ahí parece que hay una idea social difundida de que la filosofía no se sabe muy bien cuál es el sentido práctico. Y creo que en esto es importante hacer como una especie de responsabilización propia por parte de nosotros los maestros de filosofía, de pensar en esto, qué tipo de cosas enseñamos cuando nuestros estudiantes tal vez pueden considerar que o son confusas o no son provechosas o no las conectan con sus propias cuestiones de vida. Entonces hay una idea muy generalizada también de estas cuestiones, que la filosofía está asociada a beber vino, a acostarse sobre el césped y mirar hacia el cielo, y es un ejercicio académico pues bastante riguroso. Eh, Bien, bueno, quisiera dejar por ahora pues hasta ahí para respetar el tiempo que me fue asignado. Gracias. Gracias, profesor Pablo. Bien, ahora continuaremos pues con el profesor, no, con la profesora Nicole Barria Acejo de Chile, quien es estudiante de psicología y bueno, de la Universidad de Los Lagos, que va a ser nuestra siguiente expositora. Buenas tardes, compañera. Hola, muchas gracias. Muchas gracias a Víctor en realidad por la invitación, a los organizadores. Para mí es un honor poder estar con todos aquí. La verdad es que mi campo de investigación no es la educación, sino más bien son temas políticos. Y a propósito de eso, en la medida en que iba recibiendo sus interesantes reflexiones, tomé aquí como una suerte de síntesis, por ejemplo, de los puntos del doctor Guillermo Hurtado que van en relación con la evaluación y que vienen siendo cuestionados a nivel global, trascienden a nuestras realidades particulares que en este conversatorio tienen lugar, porque la medición de la educación o en específico de los procesos de aprendizaje es algo inverosímil, pero que alimenta a todos los demás engranajes de lo social y de los eslabones económicos. Pues medir la subjetividad, lo singular, ¿desde qué parámetros podemos medirlos? Esa sería una pregunta inicial para el terreno de la educación que tiene implicancias políticas también. Luego, Pablo Vargas mencionaba y ha tocado en realidad un dilema bastante sensible porque pensar la pregunta como herramienta o dispositivo que nos ayude a pensar en cuestiones y desfigurar los fenómenos que constituyen la coyuntura global actual es un aporte de la filosofía. La filosofía hay que pensarla como un trabajo presente, como una crítica directa a la situación actual, porque de nada sirve una mirada más bien como relativa al campo de la historia, por ejemplo, sin afán de desvalorizar esta disciplina que admiro muchísimo, pero la mirada en retrospectiva nos entrega elementos que nos son beneficiosos. En cambio, el trabajo presente es lo que puede aportar a también ir movilizando los procesos de transformación. Por ejemplo, desde Karl Marx tenemos que el trabajo en el presente, el trabajo arduo en el presente, es lo que puede traer poesías diferentes desde el futuro. Es decir, si esperamos desde una posición más bien inerte, no van a haber cambios. Todo esto nos lleva a pensar en otros dilemas o acercándonos a la conjetura de que la educación es política, porque si no es politizada, es la despolitización misma lo que hace que la filosofía se extinga. La filosofía está inmersa en un modelo político y creo que es producto de ese elemento político que constituye a la filosofía desde sus inicios mismos
es lo que molesta al modelo. No es novedad para nadie el identificar que cualquier elemento que actúe como barrera para el modelo capitalista, para la acumulación del capital, o que produzca o incentive la reflexión, tal como lo mencionaba anteriormente Pablo, es peligroso. El modelo quiere individuos dormidos. Cualquier elemento que despierte a los individuos y los movilice o los agencias a cualquier crítica tiene que ser eliminado. Yo creo que lo que nos convoca aquí es esa represión violenta que hay, hace un elemento que es positivo para la construcción de un porvenir más ameno y salir de esta lógica capitalista neoliberal que está en los engranajes mismos en los que se mueve la educación. Desde los procesos iniciales se comienza a limitar a los infantes en que deben hacer esto, no deben hacer esto. Entonces, allí encontramos como un núcleo interesante en la educación, no solo para mirar la filosofía, sino para mirar las cuestiones políticas. Eso es lo que quería compartir para no seguir quitando más tiempo. Muchas gracias, compañera Nicole. Bien, pasaríamos al siguiente ponente. Gracias por estar presente. Ahora continuaremos con exponentes del Perú, el profesor justamente Alejandro Rubina López, que es doctor en Ciencias de la Educación y docente de la Universidad Nacional Emilio Badizán de Huánuco. Buenas tardes, profesor. Bien, creo que tal vez ha tenido algún inconveniente, entonces podríamos continuar con el siguiente exponente. ¿Quién será, pues, en España, el profesor Fernando Puyo? Profesor, ¿está presente? Sí, hola, ¿Qué tal, profesor Fernando Puyo? Un gusto ¿cómo estáis? estar presente. Muchas Bueno, gracias. a continuación le leo la pregunta que estamos desarrollando el día de hoy, que sería, ¿por qué se ha retirado y o desfigurado el curso de filosofía en los colegios? ¿Y a qué intereses responde? ¿Quiénes promueven esto y por qué? Adelante, profesor. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por organizar esto para que podamos juntarnos, gentes que compartimos el mismo idioma y en gran parte también la misma cultura y que podamos, pues eso, estar aquí este ratito, conocernos. De aquí pueden surgir muchas otras cosas, ¿no? Yo siempre digo que lo que más me gustó de estudiar filosofía es la gente que he conocido y la gente que sigo conociendo gracias a la filosofía. Entonces, bueno, muchas gracias por crear estos espacios. Creo que precisamente una de las razones por las cuales, en realidad tampoco tengo mucho nuevo que aportar de lo que habéis dicho, estoy de acuerdo con todo. Y ahora después participará el profesor Víctor Bermúdez, que sabe mucho más que yo de todos estos detalles concretos de lo que está pasando en España. Yo también soy consciente, pero probablemente lo va a explicar él mucho mejor. Creo que una de las razones por las cuales no interesa que haya filosofía es precisamente para que no se generen espacios como en el que estamos ahora mismo. La clase de filosofía es un lugar en el cual, además de impartir un determinado temario, un determinado currículo que viene digamos, impuesto, es un lugar en el que suelen ocurrir cosas importantes. Digamos que no solamente hablamos, sino que lo que hacemos es también una especie de hacer, ¿no? Un hacer diciendo, ¿no? Que decía Agustín García Calvo, que era un profesor que seguro que conocen, al que admiraba mucho. Entonces, el decir haciendo ese que estamos, o el hacer diciendo que ocurre en el aula es un peligroso, muy peligroso para el statu quo, para el poder. Ya me he quedado con Guillermo Hurtado, para los otros ponentes también comparto lo que han dicho, pero bueno, el profesor Guillermo Hurtado ha hablado, bueno, de todo esto de estos poderosos intereses económicos que nos están imponiendo al mundo entero, pues un determinado modelo educativo que se basa, pues eso, en un aprendizaje de unas competencias, en una estandarización, en poner la evaluación
al servicio de la educación y no la educación al servicio de la evaluación. Y todo esto está ocurriendo, bueno, básicamente sin entrar en teorías de la conspiración, porque tampoco eso explica nada, pero son poderes económicos que probablemente tengan nombres y apellidos o que son los que están decidiendo, unas minorías, unas élites que están decidiendo básicamente pues hacia dónde tenemos que ir en la educación, ¿no? ¿Por qué? Lo están diciendo básicamente para sostener su posición de privilegio. O sea, no hay tampoco una razón mayor. Y luego los demás seguimos un poco esa dinámica porque lo más cómodo es seguir, es hacer lo que a uno se le dice que haga, ¿no? Si uno no quiere problemas, siempre es lo más cómodo y esta lucha política de la que hablan pues es un engorro, ¿no? Estar juntándose y protestando y dando la tabarra. Entonces, bueno, por estas razones dejamos que nos lleve esta inercia y nada, es una inercia, bueno, pues que lo que pretende es sostener, es mantener un statu quo y que no haya, y que la educación para lo que sirva sea para generar sujetos que se adapten a lo que hay, para que piensen que no hay alternativa, que lo que hay es lo que hay y bueno, básicamente frente a eso, pues en el aula de filosofía, tal y como yo la entiendo, pues podemos, usando obviamente los textos de la historia de la filosofía, pues tratar de tomarnos o hacer el esfuerzo de tomarnos la democracia en serio, de pensar sobre lo que nos pasa, sobre todo de despertar o de por lo menos no tapar las preguntas que todos nos hacemos siempre y ponerlas en común en el aula con los alumnos. Y eso no es algo que interese al poder, básicamente, ¿no? Es un poco lo que quería comentar. No sé si me he pasado o no he llegado o de tiempo. Sí, profesor, está perfecto. Gracias. Vale, nada, a Gracias, vosotros. profesor, por el tiempo, quien es docente y licenciado de Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid. Entonces, bueno, justamente tiene más experiencia de acuerdo a lo que nos estaba mencionando, ¿no? De desarrollo entre profesor y alumno, ¿no? Y esto que obviamente no le gusta al mismo Estado por el sentido de la crítica, ¿no? Muchas gracias, profesor. Bueno, continuamos entonces con el siguiente exponente, quien nos visita justamente desde México también, quien es el profesor Gabriel Vargas Lozano, quien es doctor en filosofía por la UNAM, principal impulsor del Conversatorio Filosófico de México, de la institución determinante en la defensa de la presencia de la filosofía en los planes de estudios de bachillerato en México. Profesor, muy buenas tardes, ¿cómo está? Gracias por estar presente. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mucho gusto en estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación. Muy importante estos intercambios que en general no tenemos y ojalá que pudiera multiplicarse a futuro. Bueno, ya el doctor Guillermo Hurtado empezó a dar, a explicar lo que ocurrió en México y solamente trataré de agregar algunas cosas. Desde luego, en 2008 nos sorprendió muchísimo el que hubieran quitado todas esas disciplinas filosóficas y las humanidades. Y entonces nos preguntamos, bueno, primero, ¿por qué razones ocurría eso? Y nos organizamos espontáneamente en el Observatorio Filosófico de México, que fundamos justamente con Guillermo y Alfredo Torres y un grupo empezó más importante. Se sumaron muchos profesores, pero luego empezamos toda una estrategia justamente, retomar lo que decía Guillermo, en el sentido de que hicimos toda una estrategia para defender la filosofía. Entonces fuimos digamos, hablamos con otros núcleos de profesores, los científicos, hablamos con los profesores eméritos, hablamos con personajes de todo tipo. Llegó el relator de la UNESCO para Educación, hablamos con él y se reflejó eso en la ONU. Estuvimos hablando también con la Federación Internacional de Sociedades de Filosofía, la FIS, y con la UNESCO, etcétera, que en aquel momento la UNESCO estaba apoyando fuertemente el desarrollo de la filosofía, hoy ya menos.
Hoy ya no se ve este esfuerzo, pero en ese momento sí. Y entonces, y además hicimos una difusión también, mediante artículos, periódicos, etcétera. Entonces desarrollamos una estrategia que finalmente hizo que reivindicáramos de nuevo. Se habían desaparecido con muerte de mafia las materias filosóficas y las humanidades y volvieron a aparecer después de un esfuerzo, lo cual fue muy importante, fue un éxito importante. Claro que lo que pasa es que las autoridades no dijeron mayor cosa, los pudieron, la reivindicamos, pero ya no se hizo otras actividades que hubieran sido de transformación de la didáctica, etcétera, y entonces las dejaron ahí morir. Ese es un método muy típico en México, de que cuando quieren vender una cosa, la dejan ahí sin arreglar. Por ejemplo, los ferrocarriles los dejaron sin arreglar para que luego venderlos como chatarra, ¿no? Entonces, aquí en el caso nuestro, evidentemente la filosofía siguió manteniéndose a trancas y barrancas, pero pues se logró mantener. Lo interesante es que, y esto habría mucho que decir, pero lo interesante es que cuando ahora se, se renovó el poder, por primera vez llegó Andrés Manuel López Obrador como un presidente de que no pertenecía a la tradición anterior, y entonces se hizo una reforma de la Constitución en donde se integró la filosofía y las humanidades como una parte de la Constitución. Entonces nosotros tuvimos ahí un nuevo éxito importante, que fue que ahora todos los profesores y todos los mexicanos tienen derecho a estudiar filosofía y humanidades. Pero el problema es ahora cómo es que concretamos eso, porque hay siempre una serie de resistencias. Está, como dice Guillermo, toda la estructura de poder internacional que, 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 que desfigura, que pretende que no se cumpla los elementos, la Constitución en este caso, ¿no? Que no se cumpla. Y entonces estamos en un nuevo momento de lucha, pero, pero es importante ahora entonces tratar de aterrizar en los siguientes sentidos. Primero, incorporar la filosofía para niños en la educación básica. Segundo, incorporar materias de ética en la secundaria, de forzar la preparatoria, en las disciplinas en la preparatoria y sobre todo buscar que haya un fortalecimiento de la filosofía en el espacio público. ¿Por qué? Porque todas estas fuerzas detrás, que son la OCDE, el Fondo Monetario, etcétera, todas estas fuerzas han impedido en México que haya una difusión de la filosofía en los canales incluso estatales. En los privados huyen de la filosofía como la peste, ¿no? Pero en los públicos también, si no tenemos los espacios suficientes y necesarios que se requieren. Entonces estamos en una lucha. Además, bueno, para terminar, diría que se creó afortunadamente una red iberoamericana de filosofía, a la cual hay que incorporarse, porque esta red pretendemos que sea una red en la cual haya una unidad de todos, para que entre todos nos apoyemos y logremos desarrollar lo que ustedes están ahorita peleando. Y qué bueno, los apoyamos plenamente, toda esta lucha por la filosofía. Bueno, muchas gracias. Gracias, profesor Vargas. Bien, entonces continuamos justamente en España con el profesor Víctor Bermúdez Torres, quien es docente de la filosofía, licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación por la Universidad de Sevilla, presidente de la Comisión de Educación de la Red Española de Filosofía. ¿Qué tal, profesor? ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? ¿Me Muy escucháis buenas bien? noches. ¿Cómo está? Gracias por estar presente. Adelante.
A vosotros, a vosotros. Es un placer estar con vosotros y como han dicho otros compañeros, que exista este foro y esta, bueno, pues esta red, ¿no? También animo, como el compañero anterior, a que estemos coordinados con esa red iberoamericana de filosofía, donde está integrada también la red española de filosofía, porque esto, como habéis visto muy bien y como seguramente todos vamos a coincidir, es un problema global que trasciende las fronteras y incluso diría que los idiomas, ¿no? Pero en nuestro caso, pues además tiene ese elemento común que es el idioma y la tradición, porque la filosofía es un elemento fundamental en la educación en secundaria, justamente porque tenemos una cierta tradición, ¿no? Bueno, pues aquí en España ya sabéis que hemos logrado, pues de nuevo, mantener a duras penas la filosofía en la educación no universitaria. Sabéis que cada vez que hay una reforma legislativa nos echamos todos a temblar. Sabéis que además un poco las tendencias son siempre muy parecidas. Cuando vence la derecha, pues si es más conservadora lo tenemos más fácil porque identifica la filosofía con cierta tradición religiosa, pero si es la derecha más liberal lo tenemos muy crudo. Y cuando vencen el sector socialdemócrata, más a la izquierda, pues tampoco lo tenemos claro porque tienden a pues, un poco a reducir o a menosvalorar la filosofía, confundiéndola pues, con una divulgación científica o con una educación en valores que muchas veces tiene un tono ideológico que filosóficamente es insoportable, ¿no? O es muy poco coherente con lo que significa la tradición crítica de la filosofía. ¿Por qué ocurre esto? Que es la pregunta que nos habéis hecho a todos. Pues, hombre, yo creo que hay causas sociológicas y políticas muy profundas, como habéis dicho, y también ideológicas, y que están todas formando un magma cultural muy poderoso. No es ninguna conspiración, como ha dicho muy bien Fernando, sino que es pues un fenómeno sociológico, político, ideológico. En cuanto a lo sociológico-político, pues es claro que hay una tendencia modernizadora, entre comillas, que tiende a asemejarnos al modelo educativo anglosajón, donde sabéis de sobra que no hay ninguna tradición de educación filosófica en el ámbito no universitario, por razones seguramente culturales muy profundas que tienen que ver con la religión. Yo no tengo ninguna afinidad con lo religioso, pero sí tenemos que saber que si la filosofía está en nuestros países de tradición católica es porque el catolicismo, a diferencia del protestantismo, tenía una vinculación con la filosofía muy especial, ¿no? El caso es que la tendencia hacia la modernización quiere decir hoy, por desgracia, pues una tendencia a asemejarnos, emparejarnos con el modelo anglosajón educativo y, por tanto, a asumirnos en un paradigma, en efecto, donde los términos de eficacia, empleabilidad, productividad y un cierto elitismo, según el cual los que van a trabajar en oficios mecánicos o manuales no tienen por qué saber filosofía. Es curioso que la filosofía está más presente en el ámbito de la educación privada que en el ámbito público, en el mundo anglosajón. Eso es un reflejo fiel de este elitismo. En fin, pues todo eso hace que la filosofía sea vista como algo pues, poco eficaz o poco útil en el ámbito no universitario. Luego, además, es cierto que hay causas ideológicas también muy profundas, ¿no? En nuestra sociedad, en nuestro entorno, que hace que, o que provocan un cierto desprecio o una cierta, vamos a decir, jibarización de la filosofía. Pues el antiintelectualismo moderno, que ya sabéis que aboca a lo irracional, a todo aquello que no cabe en el método científico, el cientifismo, pues, que es ya un estado de opinión, el relativismo, que también es una forma, vamos a decir, ya casi de sentido común, y por supuesto también una deflación filosófica que parte de la propia filosofía. Hay muchos profesores de filosofía para los cuales la filosofía no es ya un saber importante o no es un lenguaje de primer orden que merezca la pena ser trabajado, sino como mucho pues una cierta filosofía de la ciencia, una filosofía política, etc. Hay mucho, vamos a decir, mucho escepticismo dentro del propio colectivo de profesores de filosofía en relación a la propia potencia o a la propia relevancia epistemológica
y científica de la filosofía. Entonces, todo eso va generando pues, un magma cultural en el que la filosofía aparece como un saber cada vez más extravagante y cuya función en la educación ha de ser permanentemente justificada, lo cual no nos viene tampoco mal, porque siempre hemos vivido esa situación en la que tenemos que justificar filosóficamente nuestra labor, pero que quizás hoy día pues, se acentúa todavía más. Es cierto, como ha dicho, creo que ha sido Pablo, que bueno, pues ese lema, ¿no?, de que la filosofía no refleja o no representa nada importante en la educación. Sin embargo, claro, la filosofía es justamente pues, aquello o aquel ámbito donde se dilucida qué es lo importante, ¿no? O como decía Fernando, es ese espacio de clase o ese espacio educativo donde puede pasar de todo y eso puede ser peligroso. Pero, insisto, no creo que haya una conspiración y que nadie esté preveyendo o esté intentando evitar lo peligroso de la filosofía, sino que más bien lo que hay es un estado sociológico, político, ideológico, todo un magma que hace que la filosofía aparentemente sea una actividad sin sentido, incluso, y en eso quiero hacer un poco de autocrítica para muchos profesores de filosofía o para gran parte de la filosofía. Luego, en la segunda parte, si me permitís, pues seré un poquito más positivo en todo esto. Muchas gracias. Gracias, profesor Víctor. Bien, y para terminar esta primera pregunta, tenemos desde Argentina al profesor Pablo Sillo, quien es docente de filosofía y director en el Colegio Palermo Sonder en Buenos Aires. Muy buenas noches, ¿cómo está? Gracias por estar presente. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Los he escuchado a todos muy atentamente. En Argentina no existe, digamos, una imposición del enfoque por competencias. No ha habido un avance directo contra la filosofía. Entonces, en principio, ustedes dirán, pero ¿por qué estás acá? Si la filosofía se sigue dictando, digamos, sin ningún tipo de problemas en Argentina. Bueno, porque el problema en Argentina, a diferencia de todos vuestros países, es que tenemos en este momento casi un 70-80% de inflación y que desde hace muchísimos años estamos todos los ciudadanos, y bueno, obviamente los docentes como parte de la ciudadanía, experimentando una constante, digamos, como, nada, cada vez vivimos peor, hablando, digamos, directamente. Vivimos realmente, todos los días se va deteriorando nuestra calidad de vida, y eso, digamos, nos invita siempre a pensar, ¿no? Más uno que estudió filosofía. Entonces, bueno, quiero que sepan que acá existe total libertad para que cada colegio elija, digamos, qué enfoque le quiere dar, si por competencias o si un enfoque más tradicional. Ahora bien, yo entiendo y comparto con ustedes en que hay un temor, digamos, de que la filosofía vaya en contra del mundo de la producción y que vaya en contra del orden establecido, porque, bueno, la filosofía es esencialmente una disciplina crítica, ¿no? Evidentemente, para parte de ese orden establecido, la filosofía puede de esa crítica rápidamente derivar hacia un enfoque, digamos, de adoctrinamiento, ¿no? Esto es lo que mencionó Pablo, creo que se llamaba, la persona que expuso antes que yo, y lo entiendo, y es así. Ese adoctrinamiento tendría como finalidad de construir o minar las bases del orden establecido para imponer otro. Entonces, claro, las personas que defienden el orden establecido a la filosofía la quieren correr como algo peligroso. Pero hay que tener en cuenta que la filosofía no es solamente, y ustedes lo saben bien, una disciplina esencialmente crítica, sino una disciplina también esencialmente creadora. La filosofía tiene como función crear conceptos. Y los conceptos sirven para comprender el mundo y también para operar sobre el mundo y transformarlo. Ahora bien, esos conceptos pueden ser funcionales al orden establecido o no. Entonces, la cuestión es qué orden se quiere criticar y qué orden se quiere construir. Los populismos, sean de izquierda como
el estilo que han tenido en la Argentina los populismos en los últimos años. Se podrá decir que el populismo de Macri era más bien de derecha, pero bueno, fue algo bastante difuso que no terminó siendo ni fu ni fa, con lo cual la tendencia se mantuvo. Discúlpenme que hable de política, pero bueno, acá saben que en Argentina es bastante común hacerlo. Entonces, bueno, sean populismos de izquierda o de derecha, para los populismos realmente la filosofía solo puede tener una función de crítica de aquello que conciben como un enemigo y de adoctrinamiento para ensalzar la figura del líder, ¿no? El problema es que cuando la filosofía se reduce al adoctrinamiento, muere como disciplina esencialmente crítica. Entonces, cuando la filosofía se convierte en adoctrinamiento, cuando apoya un régimen autoritario, sea de izquierda o de derecha, sea socialista o liberal, llamémoslo como se quiera, la cosa no funciona. Entonces, la filosofía nunca debería ser contraria a la producción, sino que debería ser bastante reticente o refractaria respecto de la reproducción, de reproducir siempre lo mismo. Entonces, si cuando hablamos de neoliberalismo, hablamos de un populismo de derecha, que solo apunta al extraccionismo, que solo apunta a formar personas que van a hacer cuadros en empresas que van a, digamos, explotar, no sé, digamos, empresas que van a, bueno, lo que siempre se ha hecho en nuestros países, ¿no? Explotar lo primario, los sectores primarios de la industria, sacar recursos, destruir al planeta, etcétera, etcétera, y no van a fomentar ningún tipo de diversificación de la economía y de la producción, bueno, entonces, sí, si hablamos de un populismo de derecha conservador y entendemos por eso el neoliberalismo, evidentemente la filosofía no va a ser funcional. Ahora, si entendemos que digamos, lo liberador va a ser un populismo de izquierda, como el que hace mucho tiempo se ha impuesto en la Argentina, donde es básicamente generar un discurso épico para terminar apoyando de uno u otro modo lo mismo, porque el sector más dinámico de la economía argentina es el agroexportador, o sea que seguimos haciendo lo mismo y seguimos remando con la soja, realmente la cuestión no pinta para mejor. Entonces, en cualquiera de los dos casos, lo importante es cómo transformar de manera positiva la realidad. Y en eso la filosofía tiene un rol fundamental. Muchas gracias. Gracias, profesor Pablo. Bien, entonces, para finalizar ya estamos con una invitada desde Perú, la profesora Fiorella Ramírez Granda, quien es justamente magíster en filosofía por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y docente de filosofía en diversas instituciones del país. Muy buenas noches, profesora, ¿cómo está? Buenas tardes, muchas Buenas. gracias. Buenas tardes con todos, buenas noches para los que están desde España, ¿no? Muchas gracias a todos también. Sus participaciones han sido muy interesantes para nosotros, para los peruanos que estamos viviendo ese proceso. Bueno, ya hace bastantes años se ha eliminado el curso de filosofía de la currícula escolar. Yo he vivido justamente ese proceso, he enseñado antes de que se eliminara y también después de que se eliminara el curso en diferentes niveles, ¿no? Sobre todo, nosotros tenemos acá el nivel preuniversitario, que es una forma, un estilo acá que hay academias en las cuales, o centros preuniversitarios en los cuales enseñamos, preparamos a los chicos para el ingreso a la universidad. También en el nivel ingresantes, ya dentro de la universidad, también se enseña el curso de filosofía, ¿no? En estas experiencias yo les he preguntado a mis alumnos, me di cuenta que era muy distinta la respuesta de los alumnos al curso si ya habían tenido en la secundaria un curso de filosofía que los que no habían visto para nada el curso. Y mi pregunta era, qué porcentaje en la clase tenían esta experiencia y quiénes no? Entonces me decidí a cada vez que empezaba un curso a preguntarles quiénes han llevado antes el curso de filosofía, que en ese momento era obligatorio en el Perú. Y fue sorprendente que muy pocos realmente, siendo obligatorio, estando en la currícula escolar en el Perú,
muy pocos realmente lo llevaban. De una clase de 30, 2 o 3 habían llevado de verdad el curso de filosofía. Muchos tenían, por ejemplo, nota en filosofía, pero en realidad habían hecho otros cursos durante las horas de clase de filosofía. O simplemente no lo habían llevado para nada, ni siquiera con el nombre de filosofía. O como por ahí mencionaron también, lo que es cierto, ¿no? Que se utilizaba las horas, alguien que tenía de repente simpatía por el curso, tomaba el curso y lo llevaban de una manera muy ligera o simplemente como una forma de pasar el tiempo o de llenar las horas, o también lo utilizaban para ponerse al día en otros cursos. Era sorprendente. Entonces, yo hacía este ejercicio cada vez que empezábamos, y también me parece interesante mencionar que era muy diferente el resultado, la participación de la clase. Mientras más alumnos habían tenido experiencias previas en secundaria en filosofía, la clase iba mucho mejor, había una mejor respuesta. Este gran interés de los 2 o 3 que sí habían llevado cursos previos, se transmitía, se compartía, había como una transmisión a sus demás compañeros, y por supuesto la clase cobraba mucho más interés de parte de todo el salón. Entonces yo veía muy importante que exista este curso de filosofía en la secundaria, ¿no? Esta es mi experiencia que les puedo contar. O sea, ¿esto qué refleja? Que en nuestro país no solamente, como bien lo han mencionado, hay una tendencia mundial en general de eliminar los cursos de humanidades, pero en nuestro país también tenemos una situación particular en la cual no se da una, digamos, no hay una importancia en lo particular, y no hay los mismos colegios, los mismos profesores, no hay de repente el personal capacitado para eso, o hay diferentes coyunturas muy particulares. Además, nuestro país también tiene ciertas características, ¿no? Que es, por ejemplo, que la educación se considera un gasto más que una inversión. Cada vez se disminuye mucho más la inversión en educación, ¿no? Es muy pequeña. Tampoco tenemos un objetivo como nación con respecto a la educación. No es algo pensado, no se busca vamos a guiar esta educación en este camino. No se plantea ese camino. Más bien, la educación en el Perú está enfocada en el lucro, en la ganancia de dinero, ¿no? Las medidas que se han tomado, ¿no? Para erradicar la filosofía en la currícula escolar, más bien justamente responden a esta falta de interés, en la educación en el Perú, y también a que hay intereses políticos muy particulares que entran en la educación para lograr este lucro, para lograr estas ganancias, ¿no? Entonces, también tenemos el tema de que nos queremos insertar en el mercado internacional, y entonces tenemos que cumplir con estos requisitos. También hay este interés por cumplir con las pruebas PISA, que producen las pruebas PISA lo contrario de lo que debería ser, porque los profesores de educación primaria, secundaria del colegio se dedican a entrenarlos para pasar la prueba, y no tanto para realmente formarlos, para que avancen a sus ritmos, que comprendan, sino incluso a veces dejan a los que no van a dar bien la prueba y fortalecen a la media para que la prueba supere. Se tienen técnicas para superar la prueba. Han desarrollado unas técnicas excelentes para superar la prueba, pero no para el aprendizaje real, ¿no? De los alumnos. Entonces, ahí es el tema, ¿no? Es complejo, ¿no? Vemos que hay el tema del crecimiento económico, y que se cree equivocadamente que la filosofía es pues inútil, superficial. También hay esa mentalidad, por supuesto, que no se tiene tiempo para ella, que la filosofía se dedica a la pura contemplación. Entonces, no debemos guiarnos por eso, por supuesto, ¿no? No debemos guiarnos por ese criterio, sino la búsqueda debe ser, por supuesto, la formación, la educación, la humanidad de la persona, ¿no? En nuestro país, lamentablemente, vivimos una crisis moral evidente, muy grande, donde los jóvenes a veces, los adultos, ya tenemos tantas generaciones sin filosofía y con la educación en crisis,
en general, en todas las áreas. La historia también ha sido eliminada, no solamente se enseña muy poco como parte de otro curso, y la historia también es muy importante, ¿no? Por supuesto. Bueno, entonces esto nos hace también, un problema que quisiera también resaltar es este sentido de la objetivación de las personas, ¿no? Acá cada vez estamos en este digamos, sistema consumista en que las personas se están volviendo objetos y productos para los demás. Entonces la filosofía también ayuda a que salgamos de este ciclo, de este bucle, ¿no? De este problema en que nos deshacemos de alguien cuando ya no nos sirve, ¿no? Vemos, y no hay ese cuestionamiento, esa crítica, esta humanización que necesitamos, ¿no? Necesitamos una situación, una sociedad, por supuesto, mucho más articulada. Y eso ayuda también la filosofía, a que las personas sientan que pueden cambiar a su sociedad. Los jóvenes digan, puedo cambiar este medio, puedo puedo ser un agente social, puedo intervenir con mi comunidad, puedo darle un rumbo, una guía, encontrar un sentido, darle un camino, ¿no? Eso por el momento. Muchas gracias. Gracias, profesora Fiorella. Bien, con esto hemos culminado la primera pregunta y a continuación vamos con la segunda pregunta, que tendrá la misma dinámica. ¿Qué dice? ¿Por qué debe regresar y o enseñar filosofía en los colegios y sin caer en esencialismos, idealismos? ¿Para qué sirve el curso de filosofía a los jóvenes? Profesor Guillermo Hurtado, que, bueno, me faltó justamente hacer hincapié que el profesor es docente de filosofía y doctor en filosofía por la Universidad de Oxford. Profesor, adelante. Muchas gracias. Trataré de resumir lo más posible. Creo que hemos visto 4 maneras en las que la filosofía ha sido atacada recientemente en los colegios. La primera, que es la más brutal, es eliminarla de tajo, ¿no? O sea, borrar por completo. Hay una segunda, que fue la que nos encontramos en México en 2009, que es desvanecerla en la transversalidad. Entonces, en 2009 nos decían, pero ¿cómo? Si hay mucha filosofía aquí en el nuevo plan de estudios. Mira, la filosofía se entiende como una competencia transversal que se va a enseñar en el laboratorio de química, en la clase de deportes, en fin, ¿no? O sea, esa es otra manera de disolver la transversalidad. La tercera, que veo que es un poco como lo que pasa en Colombia, que es la de dar gato por liebre, ¿no? Entonces dicen, filosofía, pero si hay muchísima filosofía, mira, aquí se enseña la lectura crítica, se enseña las habilidades democráticas, ¿no? Y entonces, pues bueno, o sea, en el rubro filosofía, ¿no? El rubro filosofía meten otras cosas. Y la cuarta, que es la que nos contaba el compañero de Argentina, y que ahora en México también estamos empezando a padecer con el régimen populista de Andrés Manuel López Obrador, es convertir la filosofía en adoctrinamiento, ¿no? Entonces, pues sí, encontramos estos 4 modelos, yo creo, ¿no? Cada uno requiere una estrategia distinta para combatirla. Pero, a ver, ¿por qué es importante la filosofía? En el Observatorio Filosófico de México estamos de acuerdo en algo que la UNESCO en su momento sostuvo, y es que la filosofía es un derecho. Es un derecho de los niños, de los jóvenes, de los adultos, de los ancianos. Por eso nosotros luchamos para que la filosofía quedara como un derecho dentro de la Constitución de Mexicano, ¿no? Es decir, el Estado mexicano está obligado a impartir filosofía en todos los niveles educativos, dentro y fuera de la escuela, porque, por ejemplo, adultos y ancianos que ya no están escolarizados, también creo que tienen derecho a poder encontrar foros y espacios en donde puedan recibir formación en filosofía, hablar de filosofía, aprovecharse de la filosofía, ¿no? ¿Y para qué? A ver, la filosofía en el colegio pues no se enseña primordialmente para formar filósofos, ¿no? Eso se hace en la universidad. Lo que se busca es formar seres humanos, mejores seres humanos. Es parte esto es el ideal ancestral, ¿no? Del humanismo clásico, ¿no? Pensamos que la filosofía es buena, ¿no? Porque forma mejores seres humanos, porque permite que los seres humanos entiendan, conozcan
su realidad, se conozcan a sí mismos mejor, ¿no? Entonces, la filosofía, entendida así, es una reflexión que nos permite razonar mejor, conocer mejor a los otros, comprender el horizonte de valor en el que estamos insertos, entender el sentido de nuestros actos y nuestros proyectos. Eso es lo que queremos decir cuando afirmamos que la filosofía tiene un rol de formación humana que no se puede desatender. Que en los Estados Unidos no se enseña filosofía o en Inglaterra, allá ellos, ¿no? Para nosotros, ¿no? Sí es importante, porque para nosotros ese ideal de formación humana, humanista, sigue siendo válido, ¿no? Y por lo mismo, defender la filosofía en la educación no es nada más defender, como algunos nos han dicho, nuestros trabajos, ¿no? Dicen, es que ustedes no quieren perder sus trabajos, ¿no? Qué mezquindad, ¿no? Como si defender el trabajo fuera una mezquindad, pero bueno, en fin, ¿no? Pero no es eso nada más, ¿no? Es porque pensamos que una educación completa, una educación integral, tiene que incluir filosofía, y eso es por el bien de todos, por el bien de la comunidad a la que pertenecemos. Gracias. Muchas gracias, profesor. Bien, entonces continuamos con, con el profesor Pablo Vargas Rodríguez. Profesor, Gracias. adelante. Bueno, la pregunta tiene dos vertientes, ¿no? ¿Por qué debería regresar la filosofía y por qué enseñarla en los jóvenes? Intentaré sintetizar algunas ideas que me suscita cada una de estas partes. ¿Por qué debería regresar la filosofía a las instituciones educativas? Creo que podemos pensarlo desde su ausencia. Más bien preguntarnos de qué nos hemos perdido ante la ausencia de la enseñanza de la filosofía. ¿Qué tipo de cultura se puede estar generando? Y tengo un par de ideas muy sencillas que quiero compartir con ustedes. Y es que nos estaríamos perdiendo muy kantianamente el uso de la razón, olvidando precisamente que la razón, ella misma enjuicia a la propia razón y ejerce un criterio fundamentado. Es decir, pensar en contra de la razón incluso nos estamos perdiendo, diría un poco Lakatos. Es decir, ver que no hay un punto de vista unívoco y que aunque haya puntos de vista razonables, también hay otros puntos de vista razonables que se le oponen. Esa idea me parece muy bonita y muy importante. En segundo lugar, quiero retomar una idea de Hugo Semmelmann que me parece muy seductora. Y es que con la filosofía podemos recuperar el pensamiento epistémico más allá del pensamiento teórico. El pensamiento teórico es el pensamiento que ya se formaliza, ¿no? Desde conceptos y teorías. Y dice Hugo Semmelmann que está atrás de la realidad, siempre se queda rezagada porque la realidad es dinámica y mientras la teorizamos, pues estamos hablando del pasado. Ante eso, la filosofía nos devuelve el pensamiento epistémico. ¿Y qué será el pensamiento epistémico? No solamente el construir el concepto, sino usar los conceptos para poder organizar y estructurar problemas. Es decir, me parece que pensar en términos de problemas, pensar la organización de los análisis de los fenómenos, a veces puede ser más valioso incluso que enseñar el concepto A, el concepto B o el concepto C específico en alguna teoría filosófica. Tercer lugar, un lugar también desde Adorno. Gracias a la filosofía y esta reflexión podemos pensar en la contradicción, en que la realidad está llena de contradicciones y no es un cálculo en el razonamiento, sino que justamente esas contradicciones, si las notamos y las estudiamos desde la escuela, pueden llevarnos a hacer una crítica bien fundamentada. Notar que es extraño que en países tan ricos como los latinoamericanos tengamos una pobreza excesiva en el grueso de la población, por ejemplo. ¿Mm? Y en términos heideggerianos también, recuperar el pensamiento reflexivo.
ya que tenemos exceso, diría yo, de un pensamiento técnico y calculador, que es fundamental, así procede la ciencia, sin duda alguna, ¿no? Pero también tras la pregunta de cómo puedo manipular cierto material para producir en el mundo ciertos componentes, la pregunta de fondo desde la reflexión es, ¿y yo para qué quiero hacer eso? ¿Para qué quiero transformar la naturaleza? ¿Para qué quiero producir más? ¿Para qué quiero generar más consumo? Esas preguntas son las que creo que pueden estar a la base. Y en segundo lugar, la segunda parte de la pregunta de ¿para qué enseñar esto en los jóvenes? Bueno, yo creo que en primer lugar, para enseñarles a nuestros muchachos la falta en los saberes, más que los saberes mismos. ¿A qué me refiero? A que la filosofía, como actitud de sospecha, permite que notemos que las fórmulas científicas no son universales ni absolutamente infalibles, ¿sí? Que los hallazgos médicos también son relativos y son estadísticos. Es decir, que notemos que los conocimientos también son finitos, son limitados y a veces es necesario pasar por ello. No dar por hecho que hay conocimientos universales, verdaderos y absolutamente logrados. Entonces la filosofía, más que aportar a veces saberes, aporta a analizar la falta que tienen esos saberes. Y precisamente eso es fundamental para que no caigamos en el reino del adoctrinamiento. Y yo agregaría otra cosa más, ya en este último minuto que me resta, y es que creo que en los jóvenes hay que tener muy presente que la educación básica de ellos no van a ser filósofos y algunos ni siquiera quisieran serlo. Entonces allí la filosofía es importante en tanto saber de estructura, es decir, puede ayudar a organizar nuestros pensamientos sobre la moda, sobre el reggaetón, sobre la vida, sobre el chisme, sobre mis crisis emocionales. Y en ese sentido creo que la filosofía es susceptible de enseñarse a los jóvenes cuando sale de ellos, más que ir a enseñarles a ellos, que la filosofía salga de ellos. Una idea muy sencilla y es que ejercer la filosofía puede ser una buena manera más que enseñar filosofía, hacer desde el aula. Muchas gracias. Gracias, profesor Pablo. Bien, a continuación tenemos a la profesora, a la compañera Nicole Abarria Asenjo. Bueno, yo creo que con lo que ha dicho Guillermo y Pablo, queda como una suerte de cartografía sobre los dilemas que convocan a la educación. Como bien dije al inicio, yo sí me dedico a la filosofía, pero más enlazada a lo político. Y desde allí, con quien he trabajado en varios proyectos es con el filósofo Slavoj Žižek, con quien tenemos libros y artículos. Así que voy a tomar las palabras de el esloveno porque yo creo que me parecen muy pertinentes para este encuentro. Žižek en su último libro señala lo siguiente, voy a citar lo que él dice. Pero lo que sí sé es que vivimos en un momento único que da lugar a la urgencia de pensar. La nuestra no es una época pacífica que ofrezca la oportunidad de retirarse cómodamente a reflexionar sobre el mundo, sino una época en la que nuestra propia supervivencia como humanos está amenazada desde diferentes direcciones. La perspectiva de control digital, total que plantea invadir nuestra propia mente, el cerebro cableado, las incontrolables infecciones víricas, los efectos del calentamiento global, todos estamos afectados por estas amenazas. La llamada gente corriente incluso más que otros. Todo eso debemos celebrar. Milagros como el de Chen Xi demuestran que la filosofía es mucho más que una disciplina académica. Es algo que puede interrumpir de repente el curso de nuestra vida cotidiana y dejarnos perplejos. Badiou abre su vida verdadera con la provocadora afirmación de que desde Sócrates en adelante la función de la filosofía es corromper a la juventud, corromper a los jóvenes, alejarlos del orden ideológico político predominante. Tal corrupción es necesaria hoy en día, especialmente en el occidente liberal permisivo, donde la mayoría de la gente ni siquiera es consciente de la forma en que el establecimiento los controla precisamente cuando parecen ser libres.
La falta de libertad más peligrosa es la falta de libertad que experimentamos como libertad. ¿Es realmente libre un populista libre que trabaja en la destrucción de la tupida red social de costumbres? Mao Zedong escribió en 1957 que florezcan 100 flores, que se enfrenten 100 escuelas de pensamiento. Yo creo que eso es lo crucial. Y claro, hay muchos elementos que funcionan como un antagonismo en sí mismo y que desde una perspectiva más alejada parecen ser como imposibles de superar. Yo creo que ese antagonismo que es identificable en la política misma, como estas barreras que se interponen y que por ser y actuar como barreras a los modelos dominantes, también sirven como esa posibilidad de que emerja una tercera opción a partir del mismo antagonismo. Esto es extrapolable sin lugar a dudas al terreno de la educación, donde, como ha mencionado Pablo, Guillermo, Gabriel Vargas, la doctora Fiorella anteriormente, o incluso el compañero de Argentina que utilizaba la creación como del concepto enlazado a la producción filosófica, es sin duda alguna eso como un punto a considerar. Es la ramificación y la creación y el potencial creativo que hay en la filosofía lo que actúa como un gatillante negativo en la educación. La educación no busca creatividad, la educación busca adoctrinamiento, como lo señaló Guillermo y Gabriel previamente. No buscan la innovación, ni que salgan diversos modelos o tomar las sugerencias del estudiante, en este caso, por ejemplo, no. Es simplemente un mensaje que va hacia una sola dirección y es un punto vacío en el cual una y otra vez terminamos. Comenzamos con ese ciclo en la educación básica, lo continuamos en la educación media, en la universidad no hay nada divergente, no hay una creación de nuestro futuro, no, es más bien estar intentar sobreviviendo a un modelo de educación que constantemente nos pone limitantes hacia nuestro propio poder creativo. Entonces, yo creo que vivimos en una época en la que, retomando las palabras de Guille, estamos insertos o inmersos en una urgencia del pensar. Necesitamos no solamente pensar, quizás eso fue, me estoy extendiendo demasiado, perdón, quizás ese fue un punto que es posible criticar, porque el pensar y el quedarnos sentados pensando tampoco va a implicar un cambio y una transfiguración o una deconstrucción de lo establecido, como mencionaban los compañeros anteriores. Es necesario pensar, pero acompañar ese proceso reflexivo, proceso filosófico, con el pasar al acto. También el compañero Pablo Vargas tomaba el tema de la falta, el ideal de tener una totalización, una completud. También eso es un error. No podemos pensar en procesos o proyectos ni políticos ni educativos que condensen todos los antagonismos que pueden ser identificables en la subjetividad y en los procesos mismos de constitución de la personalidad humana. Así que eso es lo que, o si quieren sigo. Gracias, compañera, muchas gracias. Entonces, continuamos con el siguiente exponente, que en este caso será el profesor Fernando Puyo. Profesor Fernando Puyo, adelante, por favor. Bueno, pues muchas gracias de nuevo a todos y a todas por vuestras intervenciones, por permitirme estar aquí, escucharos, aprender. La pregunta es ¿por qué debe seguir la filosofía ¿no? ¿Por qué debe regresar o por qué se debe enseñar la filosofía en los colegios? ¿Y para qué sirve el curso de filosofía a los jóvenes? Bueno, yo creo que para empezar, la filosofía, o sea, la escuela, quiero decir, tampoco puede hacer milagros, pero yo creo que
que, por ejemplo, que el hecho de que la filosofía se quede en la escuela secundaria va a implicar necesariamente una mayor presencia de la filosofía en general en la sociedad, por la sencilla razón de que es una salida laboral para los licenciados o los graduados en filosofía, o los egresados, ¿no? Como dicen. Y entonces, bueno, si se elimina la filosofía en la secundaria, que es la primera de las salidas, por lo menos en España, de los licenciados en filosofía, pues eso va a repercutir en las facultades de filosofía probablemente, y va a repercutir en general en una menor presencia de la filosofía, o una menor importancia de la filosofía en la sociedad. Y yo considero que eso es negativo, que la presencia de la filosofía en la sociedad es algo positivo. Y me imagino que también pensaréis lo mismo. ¿Para qué también puede ser, para qué sirve un curso de filosofía para jóvenes? Bueno, pues es que también depende de cómo concibamos cada uno la práctica en el aula, ¿no? Pero yo creo que así en general podemos decir que puede servir también para tomarnos más en serio la democracia, pues conceptos pues, de la democracia, de la ciudadanía, de las diferentes libertades, son conceptos que se han tematizado y pensado por los filósofos. Entonces, tomárselos en serio implica pues, conocer su transcurso, digamos, en la historia de la filosofía, o su elaboración por los diferentes pensadores, por lo menos de una manera... obviamente con adolescentes tampoco podemos profundizar mucho, pero sí conocer la historia de los conceptos, ¿no? De los conceptos de democracia, y así tomárnoslo en serio. También creo que es importante para poder seguir avanzando hacia sociedades más emancipadas, hacia la utopía, ¿no? Lo que sea que eso quiera decir. También, por supuesto, para combatir la alienación, ¿no? Y que yo creo que está, bueno, cada vez más presente, ¿no? La alienación tanto en el ámbito laboral o como en general con el tema de las redes sociales, de la adicción a las mismas, o a las tecnologías, en general, para combatir la alienación, y sobre todo también para, ¿por qué no decirlo?, para combatir la estupidez. La estupidez, pues entendida como la falta de reflexión, la obediencia ciega, la obediencia ciega, claro, o sea, eso, pues si luego los alumnos van a entrar en el mercado laboral y van a obedecer mandatos o órdenes que vengan de jefes, pues, o de, sí, digamos, de superiores que estén, digamos, chalados, ¿no? Y por no haber, digamos, tenido la oportunidad de decir todo se puede cuestionar de manera racional, pues caer en esa obediencia ciega tan peligrosa para la degeneración de las sociedades. Y también entiendo como la estupidez la aceptación de lo intolerable, ¿no? El aceptar, pues, cosas que son intolerables. Bueno, básicamente un poco eso. También yo creo que esa utopía de la que he hecho mención, ¿no?, para seguir avanzando hacia sociedades más emancipadas o hacia la utopía, yo creo que puede ir, porque creo que también este compañero Pablo Cillo, ¿no?, hablaba de las dificultades que están teniendo materiales en Argentina, ¿no?, por la inflación. Y en general en América Latina, desgraciadamente, o en Iberoamérica, Hispanoamérica, como lo queramos llamar, pues hay unas condiciones de vida más difíciles que en Europa, ¿no? Pero bueno, aquí también se puede todo torcer rápidamente, como estamos viendo por los acontecimientos, ¿no?, que están desarrollándose cada vez más rápido. Entonces, pues un poco para tratar de combatir todo esto que está viniendo y que parece que nos llega desde, no se sabe muy bien desde dónde, desde las élites, desde arriba, ¿no? Como que los acontecimientos nos sobrepasan, pues poder tratar de combatir eso ya desde la escuela. ¿Cómo? Bueno, pues tratar de luchar por sociedades en las cuales sea posible el diálogo racional entre iguales. Si por lo menos han tenido esa experiencia en el aula,
a lo mejor probablemente yo confío en que eso les va a quedar en el corazoncito. Si ya por lo menos en algún momento de su vida, con 15, 16 años, han tenido la oportunidad de en el aula ejercitar el diálogo racional entre personas iguales, pues probablemente, bueno, eso se les quede como algo, como un anhelo cuando ya se pongan a trabajar y como unas ganas por luchar por una sociedad, una utopía en la cual pues se den las condiciones materiales, por decirlo así, que hagan posible el diálogo racional entre seres iguales. Creo que esa sería la utopía en la que podríamos estar todos de acuerdo, una utopía, un lugar en el cual la filosofía pudiera universalizarse. Entonces, bueno, pues eso, resumiendo un poco por eso, por luchar por la utopía, por luchar contra la estupidez, contra la alienación, por tomarnos en serio la democracia, y todo esto teniendo en cuenta que no se pueden hacer milagros en la escuela, pero bueno, por lo menos algo se puede intentar, ¿no? Bueno, eso quería comentaros. Gracias, profesor. Bueno, a continuación tenemos a la profesora Fiorella Ramírez Granda. Profesora. Sí, para responder a la pregunta, ¿no? De por qué debe regresar y enseñar filosofía en los colegios. Bueno, especialmente en nuestro país, ¿no? Yo quisiera centrarme en los problemas grandes que tiene nuestro país de falta de cultura en general, de individualismo, de esta tendencia a aislarse, a buscar el beneficio personal, mucha competencia. Los niños en el aula, por ejemplo, quieren ganarle al otro y no hay esa conciencia de que somos un todo social. Y creo que ese es una de las, hay muchas razones que excelentemente las han mencionado los anteriores expositores, ¿no? Pero esto yo quisiera también agregarlo, ¿no? La importancia de considerarse, de darse cuenta que pertenecemos a un grupo social y que podemos influir en ellos y que podemos hacer algo para cambiarlo, que no estamos aislados, no estamos solos, que importamos, que trascendemos a nuestra individualidad, a nuestro pequeño grupo, sino que debemos ir más allá, ¿no? Y podemos contribuir a esto, ¿no? Entonces, en primer lugar esto, ¿no? Contra ese individualismo, contra esa tendencia a sentirnos como cosas también, ¿no? Como lo mencioné anteriormente, como esta objetivación que este sistema nos hace sentir mucho, somos objetos intercambiables y simplemente el otro lo saco si es que no me conviene o coloco a otro y no hay respeto también por esta humanidad, ¿no? También otra razón por la cual la filosofía debe volver a las aulas, porque le da este concepto de multidimensionalidad al ser humano, ¿no? De las muchas dimensiones que tiene. Como he mencionado, hay aspectos epistemológicos, la comprensión de la ciencia, la ética, cuánto la filosofía es tan amplia y le da esa grandeza al pensamiento humano, ¿no? No lo deja en su pequeño mundo, nos hace ver que el mundo es mucho más grande de lo que podemos imaginar. Entonces, esa también sería una razón. Otra razón sería que podamos crear, digamos, de alguna manera llegar a la sensibilidad del ser humano y darse cuenta que la humanidad tiene logros, que somos seres con facetas, con dolor, con vulnerables, esas partes humanas, ¿no? Es la existencia, la muerte, cuántas cosas que hay que vamos a vivir definitivamente, pero que también en la escuela es importante ya irlo trabajando para que lo vayan procesando, ¿no? Y sean también seres sensibles ante eso, ante el dolor ajeno. Hay en nuestro país, mucho se repite esto de, es pobre porque quiere o no se esforzó, esta indolencia, ¿no? Por ejemplo, ¿no? De no salir de darse cuenta que hay diferencias sociales o diferentes problemáticas que vienen de mucho más atrás, que son mucho más complejas y que a veces las estamos viendo planamente, lamentablemente por esta falta de profundizar en estos problemas. Y algo que también está en nuestra sociedad muy grande es la necesidad de reaccionar, de reflexionar, de criticar y de reaccionar a lo que pasa en nuestro país. Y eliminar de alguna manera esa mansedumbre de la población, ¿no? Bueno, la indolencia, ¿no? Lamentablemente acá tenemos eso de mucha tendencia a decir, bueno, da lo mismo, sí, pues así es, ¿no?
Oye, pero pasó esta injusticia. Bueno, pues así es acá, ya, así es. Ahora lo que tengo que hacer yo es cuando me toque a mí, yo voy a buscar mi conveniencia también, ¿no? Cuando yo llegue a esa posición de poder, también voy a buscar ganar mi lugar. En vez de, y la filosofía justamente está para cuestionar eso, ¿no? Para darse cuenta de que si yo sigo y reproduzco esa situación injusta, entonces nada va a cambiar, ¿no? Y se va más bien a hacer una ola geométrica, ¿no? Exponencial, ¿no? Se va a reproducir exponencialmente esa injusticia. Y bueno, hasta ahí de repente, por supuesto, las cuestiones éticas, ¿no? Lo ético es muy importante, la crítica ética, de reconocer lo importante de lo intrascendente, ¿no? Porque también tenemos esta tendencia a confundir, a darle mucha importancia a lo intrascendente y lo trascendente, considerarlo hueco y vacío y inútil y aburrido, y entonces eso también se debe trabajar en las aulas, ¿no? Estos son algunos de los motivos para aportar un poquito, ¿no? a esto. Muchas gracias. Gracias. Bueno, entonces continuamos justamente con el profesor Gabriel Vargas Lozano. Profesor, adelante. Sí, muchas gracias. Ha sido muy interesante todas las exposiciones. Coincido en muchos sentidos con ellas. Solo quisiera yo acentuar algunas cosas que se han dicho hasta aquí un poco y hablar de otras. Por un lado, Guillermo ha dicho, y es muy interesante, que en el mundo anglosajón, Estados Unidos y Inglaterra, por ejemplo, no se da filosofía en el nivel medio superior. En cambio, nosotros sí. Eso tenemos una diferencia importantísima, porque aquí los jóvenes de educación media superior, sí, en donde hay filosofía, van a tener una cultura, van a tener un instrumento de conciencia del mundo, que es la filosofía. Entonces, yo creo que por un lado eso. Por otro lado, estamos también en un proceso de mercantilización y tecnocracia. El capitalismo en su etapa actual, neoliberal, tiene justamente una tendencia mercantilista y tecnocrática que ha venido a desarrollarse en la educación y que ha tocado fuertemente a la filosofía negándole su función y su papel. Creo yo que una labor fundamental nuestra, nosotros como gente de filosofía, pues es defender, y sabemos bien que es necesario defenderlo. Pero por otro lado, y claro, la filosofía debe estar en los colegios, desde la infancia debe estar, a los niños se los tiene que proteger, la filosofía para niños es toda una metodología muy importante que permite proteger a los niños del mundo y darles elementos lógicos, estéticos, éticos, racionales para enfrentar la realidad. A los niños están, ahorita en estos, los niños de América Latina están desprotegidos en ese sentido. Y esa es la idea. La idea justamente, y vinculo con otra de las ideas que creo que dijo el profesor Puyó, en el sentido de que se busca la enajenación, se busca la aculturación, se busca que la gente no tenga estos elementos. Ahora, ¿qué elementos puede proporcionar la filosofía? Muchísimos, no solo dentro de los colegios, sino también fuera de ellos. Entonces, por ello yo creo que en el libro de la UNESCO, La filosofía en la Escuela de la Libertad, que nosotros pudimos publicar en español en la Universidad Autónoma Metropolitana, porque la UNESCO nos los ofreció para hacerlo, ahí hay un capítulo dedicado a filosofía para niños, otro para filosofía en la universidad, y otro dedicado a las nuevas prácticas filosóficas. Y la filosofía no debe estar solo en los colegios, tiene que estar en la vida pública, tiene que ser un bien público para todos. ¿Sí? Ahora, ¿qué elementos tiene la filosofía? Pues muchísimos, se puede hablar muchísimo. La idea de una sociedad justa, la idea
de una crítica a las ideologías, la idea de un análisis de las utopías y las utopías concretas, como decía Bloch, la idea de un diálogo racional, la propuesta de que haya una democracia más profunda y radical, pero también la filosofía integra los grandes paradigmas. Y esos paradigmas, yo pienso que la filosofía no solo debe ser profundización del pensamiento, cosa que es fundamental y que Zizek lo dice, también tiene que ser, en mi opinión, búsqueda de transformación del mundo. No solo pensamiento del mundo, transformar el mundo. Y transformar el mundo significa no dejar de ser filosofía, sino mantenerse como filosofía en la transformación práctica de ella. Y por lo tanto, la filosofía puede estar vinculada a los grandes paradigmas. Por cierto, quiero decir que habría una filosofía positiva en el sentido de crítica en contra de la dominación, en contra de la opresión, etcétera, pero también hay una filosofía a favor de la dominación. Entonces, en ese sentido, podría decir que el ejemplo de la ilustración, con sus muchos problemas que tiene la ilustración, ya voy a terminar, la ilustración, digamos, permite visualizar un mundo, un horizonte nuevo. Entonces, esa es una de las funciones. Pero también hay una filosofía que está detrás de las filosofías, los paradigmas negativos de los cuales estamos hablando. Hay una filosofía detrás del neoliberalismo. Friedrich von Hayek era un economista, pero era también un filósofo. Y hay que analizar, criticar a fondo ese tipo de filosofía. La filosofía no solo es una bendición, sino a veces es utilizada para el mal. Entonces ahí está el problema, más complejo todavía. Gracias. Gracias, profesor Gabriel. Bien, a continuación tenemos al profesor Víctor Bermúdez Torres. Profesor, adelante, tiene la palabra. Hola. Bueno, es una pregunta que la segunda cuestión es una cuestión, como podéis comprender, muy peliaguda y habría que tener mucho más tiempo. En primer lugar, la filosofía debe obviamente tener un papel relevantísimo en la educación, porque justamente la filosofía es la que en primer lugar sirve para determinar en qué debemos educar a la gente o aquello que podemos subrayar como más valioso en el ámbito educativo. Es decir, ¿qué hace la filosofía en la educación? Es una pregunta propiamente filosófica, con lo cual la filosofía está siempre en la educación, de una manera más o menos implícita o explícita. Ahora, ¿por qué concretamente los chicos y las chicas tienen que estudiar o deberían estudiar filosofía incluso desde la infancia? Bien, pues yo aquí rescataría el concepto de competencia, que creo que ha sido un poco maltratado al principio. Es cierto que el concepto de competencia viene del ámbito laboral en parte, pero también es un concepto mucho más amplio que yo creo que se acopla muy bien con lo que significa la filosofía en un sentido esencial. Si alguna materia, alguna disciplina es esencialmente competencial, en cuanto que es un ejercicio más que un conjunto de doctrinas, es más un filosofar que un conjunto de filosofías en la que uno es más o menos un erudito, es justamente la filosofía. Por eso, si abordamos el concepto de competencia desde una perspectiva menos parcial, o si queréis, menos liberal o menos ligada al modelo socioeconómico y político imperante, cabe muy bien hablar de competencia filosófica. De hecho, sabéis que ha habido un debate muy amplio, al menos en el circuito o en el círculo de la filosofía, acerca de la posibilidad de conceptuar una competencia filosófica. La filosofía se justifica porque justamente puede promover competencias que son muy específicas suyas y que no puede promover ninguna otra materia. Por tanto, aquí no cabe ninguna transversalidad. La cuestión sería cuáles son esas competencias. Yo creo, por ejemplo, y así he publicado hace poco, que la filosofía tiene una competencia, por ejemplo, fundamentalmente axiológico trascendente, porque se ocupa de un asunto esencial para la formación de la ciudadanía y de la persona, que es el tema de los valores. Y el tema de los valores
conduce a un ámbito de formación que no puede suplir ninguna ciencia se ocupa de lo trascendente ni de lo axiológico, ¿no? Por otra parte, la filosofía también, como competencia más netamente procedimental, se ocupa de ciertos procedimientos que son también exclusivos de la filosofía, como por ejemplo pues la dialéctica en un sentido radical, el diálogo, que es también otra capacidad fundamental para la educación de la ciudadanía y de la persona, y el pensamiento crítico, que como sabéis todos, pues es el rasgo quizás más a priori definitorio de la actividad filosófica o de la competencia filosófica, y que obviamente no podría ser el pensamiento crítico sin un elemento ontológico categorial, sin un elemento epistemológico donde se verifiquen los propios métodos de verificación y sin también una dimensión axiológica, ¿no? Y finalmente, una competencia filosófica ha de promover en el alumnado una cierta actitud, un cierto talante reflexivo que se ha hablado o que se ha comentado antes, y en el que está dado una educación de la propia conciencia, del propio diálogo interior por el cual se genera la conciencia o la noción de agencialidad o de responsabilidad, y también, por tanto, la conciencia del otro y el fundamento de la ética. Es decir, que si queremos justificar la presencia de la filosofía en la educación no universitaria, tenemos que andarnos con el concepto de competencia y sin ningún problema, porque realmente hay competencias específicamente filosóficas y que son muy claras y que no puede suplir ninguna otra materia, que es la competencia en lo axiológico trascendente, la competencia en lo dialógico crítico y la competencia reflexiva, entre otras. Seguramente se puede especular mucho sobre esto, pero eso no lo suple nadie y son además competencias esenciales para la formación de la persona, para la formación de la ciudadanía democrática y para la formación incluso de la persona en un sentido académico profesional, porque pues hoy día ninguna profesión, vamos a decir, con una cierta relevancia social puede andarse, puede desempeñarse sin una cierta concepción global de la realidad y de una serie de elementos que dan pues eso, una composición integral, problemática global de las cosas, y justamente sabéis que desde la OCDE se habla mucho de la competencia global, que es una de las últimas que se han incorporado al examen PISA, y si alguna materia puede generar o puede promover una educación hacia un análisis global, complejo, sistemático de la realidad, es justamente la filosofía. Por eso tenemos que aprovechar esa corriente y no ver el elemento competencial como un enemigo, sino como una ventana de oportunidad para desarrollar la filosofía en un ámbito que, bueno, pues es cada vez es cada vez más global, más irrefrenable en el terreno educativo, pero que tiene su parte positiva. Educar por problemas, pues qué mejor materia para educar por problemas que justamente la filosofía, etcétera, ¿no? Es decir, que realmente tenemos ahí una gran oportunidad. La filosofía es esencial, debería ser una materia troncal, axial, para una educación realmente integral, global, competencial, por problemas, etcétera, que potencie lo social, como decía la compañera Fiorella, y eso tenemos que saber venderlo, por supuesto, tenemos que saber comunicarlo con pedagogía para que la opinión pública esté de nuestro lado, si no, pues va a ser muy difícil, pero tenemos los argumentos de nuestro lado y eso creo que es muy importante, bueno, lo esencial para poder convencer a los demás. Creo que me he pasado del tiempo, lo lamento. No se preocupe, profesor, muchas gracias. Bueno, con esto creo que terminaríamos ya la exposición. Queremos agradecer a todos los participantes que han podido expresar de una u otra manera la importancia del regreso de la filosofía de manera particular y general, ¿no? De lo que estamos pasando cada país y cómo de una u otra manera, a pesar de los contextos particulares, se relacionan, ¿no? Entonces, hemos podido, pues, apreciar a través de las exposiciones de nuestros exponentes en los diferentes puntos de la importancia y cómo debería regresar. Muchas gracias por compartir su información y sus experiencias de sus investigaciones y de sus propias prácticas en esta exposición que ha podido llegar a bastantes personas y mucho más al Perú, quien estamos ejerciendo también esta lucha, ¿no? Gracias a los expositores, a los que hemos organizado, ¿no? Que es el Centro de Estudiantes de Filosofía de San Marcos, el CEP, los egresados, y también los compañeros de educación de San Marcos.
Bueno, a continuación, bueno, con esto creo que finalizamos y muchas gracias y que tengan muy buena noche. Muchas Muchas gracias. gracias. Un saludo a todo el mundo. Buenas noches. Muchas pronto. gracias. Gracias. Hasta luego a todos. Gracias. Un placer.